exposición. Como saben, el Congreso estaba previsto para mayo del año pasado, pero la situación de pandemia nos obligó a aplazarlo. Creo que se oye un poco doble. Quizás hay que quitar los micrófonos de todo el mundo. Quizás digamos todos de cerrar los micrófonos, sí. Sí, porque se oye como doble. Vale, como saben, el Congreso estaba previsto para el año pasado, para mayo del año pasado, pero la situación de pandemia nos obligó a aplazarlo. Más tarde, preocupados por el escenario en el que seguíamos encontrándonos, pero con la idea de no perder la periodicidad del Congreso, decidimos retomar de nuevo su organización, pero celebrándolo pues, en la modalidad online. Sin duda hemos tenido que adaptarnos a esta nueva modalidad, no ha sido fácil, pero también hay que decir que gracias a la tecnología pues estamos hoy aquí dando comienzo a este congreso. El lema de este año es Sacra y Mago, religiones, símbolos y representaciones, analizando el fenómeno religioso desde esta perspectiva, pero desde diferentes ámbitos académicos. Como ya saben, el congreso consta de 5 ponencias magistrales, de la mano de don Fernando Américo Huervo Arango, de la Universidad Complutense de Madrid, con la ponencia Espacio Público y Simbología Religiosa, especial referencia a los símbolos institucionales, que tendremos a continuación. Más tarde, don Juan Jesús López Guadalupe Muñoz, de la Universidad de Granada, con la ponencia La instrumentalización de la imagen sagrada en los comienzos del mundo moderno, el caso de Granada. Mañana tendremos la suerte de contar con don Rafael Briones Gómez, de la Universidad de Granada, con la ponencia titulada Persistencia del catolicismo popular español en una sociedad secularizada. Por la tarde, la doctora Tassadit Yassid, de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París e investigadora en el Laboratorio de Antropología Social del Colegio de Francia, con la ponencia La concepción popular de la religión en África del Norte, el ejemplo de la Kabyle. Y por último, y no menos importante, pues digamos que tendremos la clausura o la ponencia, que daría un poco como anticipo a la clausura del Congreso, con doña María Luisa Bellido, de la Universidad de Granada, con la ponencia Difusión del patrimonio religioso, catálogos artísticos digitales, museos eclesiásticos y bancos de imágenes. Asimismo, cuenta también el Congreso con 4 paneles temáticos, donde diferentes especialistas darán a conocer sus investigaciones. Estos paneles son el panel 1, Espacio Público y Simbología Religiosa, el panel 2, La expresión de lo sagrado en el arte, el panel 3, Imagen religiosa e identidad colectiva, y el panel 4, Símbolos, rituales religiosos y patrimonio cultural. Ya disponen del programa y se les irá mandando pues, poco a poco los enlaces correspondientes. Sin duda, es una satisfacción para mí estar hoy aquí. Después de 2 años de trabajo, hemos puesto mucho empeño en que esto salga adelante y espero que, sinceramente, que todo vaya bien, que aprovechen las sesiones, que intercambien ideas y, sobre todo, que disfruten, porque en realidad de eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Castilla, por presentarnos este extraordinario y excepcional programa. A continuación tiene la palabra doña Juana María Torres Prieto, presidenta de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Excelentísima señora rectora magnífica, ilustrísimo señor decano, señora directora de departamento, colegas y amigos. Es para mí un honor representar a la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones en este acto de apertura del 13º Congreso, su 13º Congreso, organizado por la Universidad de Granada y con la profesora Carmen Castilla al frente, a quien agradezco especialmente la invitación a estar aquí esta mañana. Nuestra sociedad fue fundada hace 28 años para promover el estudio académico de la religión e impulsar la colaboración científica y docente entre todos los socios. Una parte sustancial de su actividad está enfocada a facilitar el contacto entre profesores que trabajan en un mismo campo o en especialidades muy diferentes, y también, muy importante, a la formación de jóvenes estudiosos
e investigadores. También aspira a incentivar el estudio de la historia de las religiones y del fenómeno religioso en los centros universitarios y de investigación. Para ello, desarrolla una importante actividad consistente en la celebración de un congreso bienal, además de diversos seminarios y conferencias, y difundiendo sus actas mediante publicaciones específicas, en particular a través de la revista Bandul. Esta revista fue creada hace 15 años, tiene una periodicidad anual y carácter multidisciplinar y está dedicada al estudio de cualquier campo relacionado con la religión y las religiones desde una óptica académica y aconfesional. Su publicación corre a cargo de la editorial Trota, una de las más prestigiosas en el campo de las religiones y de las ciencias sociales, y precisamente está ahora a punto de salir su volumen número 13. Los socios de la sociedad pertenecen a distintas áreas del conocimiento, como el derecho, la historia, la filología, la sociología, la antropología, la filosofía, la historia del arte, etc., siempre bajo la perspectiva de la interdisciplinariedad. Desde el año 2018, la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones otorga un premio anual de tesis doctoral en el ámbito de las ciencias de las religiones. El nombre del ganador o ganadora correspondiente al año 2020 será anunciado en la Asamblea General que tendrá lugar mañana jueves a las 19 horas. Asimismo, la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones forma parte, junto con numerosas sociedades europeas y americanas, de la International Association for the History of Religion, un organismo mundial de asociaciones, miembros y afiliados dedicados al estudio científico de la religión. El tema de este congreso, como todos sabemos, alude a dos conceptos fundamentales como son las religiones y los símbolos. Y a este respecto me ha parecido muy reveladora la definición de símbolo que realiza la autora argentina Analía Benzais-Borgiano en su libro Del conocimiento visible al amor de lo invisible, signos y símbolos religiosos, publicado en Lumen Argentina en 2003, que lo define como sigue. El símbolo representa, sustituye, hace las veces del concepto o realidad representada y además tiene una semejanza o correspondencia más o menos natural con la cosa o idea simbolizada, como por ejemplo la balanza, que es símbolo de equilibrio y de justicia. Hace las veces de puente para comprender una realidad que está en cierto modo velada. Termina la cita. Las distintas religiones han adoptado diferentes símbolos a lo largo de la historia para representar ideas y conceptos relacionados con sus creencias. Con el tiempo, algunos de estos símbolos se han desprendido de su significado original para llegar a representar la religión en su conjunto. Por tanto, me parece sumamente acertada la elección del tema del presente congreso. Por último, deseo expresar mi agradecimiento a los organizadores que han debido enfrentarse a una realidad nueva, como es la comunicación online, con todas sus complicaciones, y organizar la participación de casi 100 investigadores que se han inscrito. Antes nos decía la presidenta del comité organizador que unos 80, para ser más exactos. Espero que salga todo muy bien y que las ponencias, por supuesto, y también las comunicaciones alcancen un alto nivel científico. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias, profesora Torres. A continuación tiene la palabra don José Antonio Pérez Tapia, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Muchas gracias, señora rectora. Bien, para mí es un placer compartir mesa virtual en esta inauguración del 13º Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y hacerlo además de con nuestra rectora, con la profesora Carmen Castilla, directora del Departamento de Antropología Social de nuestra facultad, y con la profesora Juana Torres, presidenta de la sociedad.
Si estuviéramos en un acto presencial, pues efectivamente estaríamos en el aula magna y os daría la bienvenida a nuestro centro junto con nuestra rectora. Pero, en fin, tenemos que realizar esto de manera telemática. Las circunstancias obligan, aunque el panorama se va despejando y esperemos que sea así de la manera más rápida posible. Pero no quiero pasar la ocasión sin daros no solo unas palabras de bienvenida a esta sala virtual desde la Facultad de Filosofía y Letras, sino daros la enhorabuena por este congreso que habéis organizado con tanto esfuerzo, aplazado por las circunstancias que se nos presentaron el año pasado y que sin duda va a ser un congreso muy, muy fructífero. Os felicito también por el tema, como ha subrayado vuestra presidenta, Sacra y Mago, abordando no solo lo religioso en general, sino concretamente y en particular lo simbólico como una dimensión que marca lo religioso de manera fundamental. Creo que tenéis una oportunidad magnífica con un trabajo interdisciplinar de arrojar luz sobre el hecho religioso con toda su densidad. El Homo sapiens es Homo religiosus y parece que eso nos acompaña con nuestra condición. Ahora bien, la religión se presenta, como bien sabéis de sobra, de muchas maneras, como todo, se conjuga en plural, en muchas formas. Habéis hecho muy bien desde las ciencias de las religiones, desde la antropología y desde la sociología y otras, en mostrar esa pluralidad del hecho religioso en las distintas culturas, sociedades y tiempos. Pero ahí está, con toda su densidad, y parece que eso nos obliga a repensar una vez más lo religioso, máxime en este contexto actual donde, bueno, pues las tesis de la secularización se someten a revisión, está en debate todo el tema del postsecularismo. Yo creo que la secularización es un fenómeno, en fin, que tiene una fuerza muy grande y no solo en la cultura occidental, sino en otras. Es verdad que cuando se ha pretendido expulsar la religión de nuestras sociedades, como se dice con tantas frecuencias, lo que se arroja por la puerta vuelve por la ventana, y ese retorno de los religiosos, pues muchas veces no es de la mejor manera. Viene en forma de fundamentalismo, de integrismos, en fin, de identidades muy cerradas, y eso nos obliga a repensar, no solo con voluntad de escucha, como diría Riquet, sino con voluntad de sospecha también, con espíritu crítico, lo religioso mismo, para ver cómo se puede plantear lo religioso desde nuestras sociedades, entre otras cosas, para que desde esa pluralidad que debe acompañar a nuestros empeños democráticos, bueno, pues la consideración de lo religioso sea compatible con las exigencias de laicidad, de estados coherentes y consecuentemente democráticos. Vuestro mismo enfoque desde el punto de vista epistemológico de cada ciencia en particular, en el ámbito académico de nuestras universidades, como ha subrayado Juana Torres, es un enfoque laico. Y es un enfoque laico que nos debe dar, pues, como he dicho, pues a ver la religión, en fin, en sus múltiples reubicaciones, porque lo religioso no desaparece, sino que se desplaza, se reubica, se reformula, como muy bien ha planteado, por ejemplo, el autor francés que bien conoceréis, que es Marcel Gauchet. Y en todo esto, pues, nos debe hacer pensar mucho y llegar a conclusiones acerca de cómo abordar lo religioso, cómo plantearlo, cómo llevar esas consideraciones no solo al campo académico, sino al ámbito de la opinión pública, a nuestros debates políticos, para que los mismos empeños democráticos por la laicidad, pues no solo lleven a repensar lo político de una manera consecuente, sino a repensar lo religioso de una manera también coherente, a la vez que respetuosa y democráticamente exigente. Pues hay mucho que hacer y os felicito por, como dije al principio, por subrayar el papel de lo simbólico, lo que va más allá de lo conceptual, a lo que estamos tan acostumbrados. Lo simbólico nos desborda. Lo simbólico viene dado desde nuestras tradiciones míticas, va asociado no solo a los mitos, sino a los ritos, pero nos obliga a una hermenéutica adecuada. Una hermenéutica adecuada que revalorice adecuadamente lo simbólico sin trivializarlo, sin manipularlo, como veo que vais a tratar en algunas de vuestras ponencias. A veces es una pena que las mismas instituciones religiosas pues no traten bien su mismo legado, su mismo bagaje simbólico, y ahí pues también tienen una tarea hacia adentro que hacer para responder a lo más fecundo de sus propias trayectorias. En fin, para terminar estas palabras de inauguración, pues quiero recordar
precisamente para subrayar la importancia o la densidad de los religiosos, las palabras que tanto repitió quien falleció hace poco tiempo, el teólogo Hans King, que dijo aquello de que sin paz entre las religiones no hay paz entre las naciones. Pues conviene entender bien las religiones para contribuir a esa paz de las religiones, para que haya paz entre las naciones. Basta ver lo que sigue pasando en Oriente Medio, entre Palestina e Israel, para ver cómo esos conflictos con connotaciones religiosas que traducen intereses políticos, pues están constantemente hiriendo y maltratando a la humanidad de muchos. Pues muchísimas gracias, os felicito, como dije, por vuestra iniciativa. Estoy seguro de que vais a tener el mejor de los congresos y agradezco desde la facultad todos vuestros esfuerzos y la presencia una vez más animosa, entusiasta de nuestra rectora en un acto como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pérez Tapia. Siempre digo que hablar después de nuestro decano es muy complejo, es muy complicado por su magnífica expresión y por supuesto por sus ideas tan claras y tan magníficamente expuestas siempre. Quiero felicitar a la organización, a la profesora Castilla, a la profesora Torres, porque evidentemente poder llegar a tantos lugares tan diferentes. Empecé diciendo buenos días, debería casi haber dicho buena madrugada, ¿no? Buenas noches para los compañeros del otro lado del Atlántico, ¿no? Esa es la virtud ahora mismo que tiene esta situación, ¿no? Creo que realmente estos procesos de virtualización nos están permitiendo acercarnos a más conferencias, a más seminarios, a personas que a veces es mucho más difícil comunicarnos, aunque todos echamos de menos esa presencialidad tan necesaria de expresar nuestros sentimientos, no solo a través de la palabra o la imagen, ¿no? Sino, bueno, pues con el movimiento, con la mirada, con la sonrisa. Pero creo que nos estamos habituando y ya podemos llegar hasta tener discusiones acaloradas como las que podemos tener presencialmente a través de las redes, ¿no? Organizar este congreso, estoy convencida que supuso para ella un esfuerzo extraordinario y llegar el año pasado y ver que no se podía realizar, porque evidentemente en los primeros momentos de pandemia estábamos todos en una situación caótica, ¿no? Teníamos que reorganizarnos totalmente. Yo siempre digo, el caso de Granada, pues casi 500 años una universidad presencial, pasar eminentemente presencial a pasar en 48 horas a una universidad necesariamente virtual, claro. Todo esto supuso, bueno, pues un esfuerzo de toda la comunidad universitaria. Estoy segura que ellas lo vivieron y vieron qué se podía hacer con este congreso. Las felicito por haber sido animosas y haber seguido adelante y haber hecho algo extraordinario y excepcional, que es lo que tenemos que hacer todos, que es, no puede la pandemia detener a la ciencia y no la ha detenido. Fíjese cómo en muy pocos meses han aparecido, hay 9 vacunas, o sea, la ciencia ha respondido con un esfuerzo impresionante y ustedes han respondido con un esfuerzo grande para la organización, para la presentación de esas ponencias extraordinarias, porque la ciencia está también en el estudio del hecho religioso. Y yo creo que eso es algo fundamental y que debemos de establecer. Como muy bien se ha dicho, yo también creo que el hombre, la mujer, la persona en definitiva, tiene un punto de trascendencia y la necesita. Es ese sentimiento espiritual íntimo para poder entender la vida, para poder entender situaciones frente a las que nos tenemos que enfrentar. Numerosas personas de distintos aspectos y desde puntos de vista se aferran al hecho de la trascendencia o nos aferramos. Y es necesario, por tanto, desdramatizar a veces actuaciones que se piensan que se tienen en un sentido o en otro. Y qué mejor que desde los distintos aspectos de la ciencia, desde aspectos como ustedes van a abordar de la filosofía, desde la antropología, la literatura, el arte, cómo se analiza ese hecho religioso tan importante realmente en nuestras vidas. Apoyo todo lo que ha explicado el profesor Pérez Tapia. Nuestras sociedades deben de ser laicas, pero eso no quiere decir que se abandone el estudio, que se abandone algo que es una práctica individual y que trasciende también a la práctica colectiva de compartir una idea y de compartir unos sentimientos, lo que realmente hace y configura totalmente la dignidad de la persona. Por tanto, para mí es una enorme satisfacción poder inaugurar este congreso, de verdad, lo hago plenamente convencida
de que es a través de la ciencia, a través del conocimiento, de la crítica, del estudio sosegado y riguroso de cómo puede avanzar la sociedad. Y evidentemente el hecho religioso está muy ligado a la sociedad. En aspectos negativos, como ha puesto también de manifiesto el profesor Pérez Tapia, esta mañana y anoche estaba oyendo otra vez los misiles, todos los problemas que tiene Jerusalén, que tiene el Estado de Israel con Palestina, cómo se usa, cómo todavía hay, bueno, pues todo lo que está suponiendo el fundamentalismo islámico, ¿no? Hemos visto recientemente cómo han sido asesinados 2 periodistas. Cómo se aprovecha el nombre de Dios, de ese ser superior, se mata, se asesina, se viola, casi siempre con unos intereses económicos, desgraciadamente se ha ligado siempre y son intereses económicos los que perviven y están siempre ahí en estos hechos deleznables, pero que tratan de ir introduciendo esa idea que trasladaba en su momento Marx de que la religión es el opio del pueblo. No, no es cierto, es el uso que se hace, el mal uso que se hace de determinadas creencias. Llevarlo a trabajar en este específico congreso sobre lo que representan los símbolos, evidentemente, enhorabuena haber elegido Granada, creo que es el lugar donde la simbología está más recogida en todo el arte, como he visto que les va a poder explicar la profesora Bellido, ¿no?, en su ponencia del último día. Es donde nos reconocemos y nos sentimos y donde, bueno, pues esa práctica que siempre he pensado que va muy ligada a lo individual, a lo que es la religión interna y personal, pues a veces trasciende a lo colectivo y también ahí pueden aparecer a veces pues determinados choques, bueno, pues mal entendidos por el propio uso que hacemos de algo que entra muy en el terreno individual cuando se quiere obligar a que sea un terreno colectivo. Creo que ahí es algo donde desde luego hay que seguir analizando. Analizar sobre la trascendencia de la persona me parece lo más excepcional, ¿no? También nos permite soñar y qué mejor que en estos tiempos también pues tener esa idea, ¿no?, de lo trascendente, del análisis, del pensamiento, del rigor, que yo creo que es lo que engrandece a la persona. Cuando hablamos de ciencia, yo siempre incluyo todo, desde las ciencias humanísticas, las jurídicas, las sociales, todo forma parte de la ciencia, porque todo lo que permita avanzar al conocimiento es ciencia. Y creo que eso es algo que es extraordinario. Enhorabuena, repito, muchas gracias también por permitirme detenerme algunos momentos, algunos segundos, algunos minutos en este vorágine que tenemos todos para, bueno, para analizar y pensar las ciencias de las religiones, lo que representa la religión, lo que representan los símbolos y aprender de todos ustedes. Estaré encantada de poder leer esas conclusiones que seguro que serán excepcionales. Enhorabuena, muchísimas gracias y ánimo. Ánimo a seguir en esta tarea. Ya queda menos, pero no olvidemos que debemos de tener una responsabilidad individual y colectiva importantísima. Muchas gracias y un inmenso abrazo. Muchas gracias, Pilar. Bueno, se ha quedado. Vale, bueno, pues tenemos unos minutos de descanso hasta la presentación de lo que es la ponencia primera, que sería a las 10:30. Podemos, bueno, pues dedicar, pues si queréis, a tomar un café o bueno, porque la verdad que hemos hecho el tiempo bastante bien, de modo que nos hemos permitido pues estar un poco de más relax, ¿no? No sé si os apetece charlar algo o empezamos o descansamos estos momentos para luego empezar con la ponencia a la hora establecida a las 10:30, ¿vale? Para que por si alguien estaba interesado no podemos empezar antes
porque si no modificaríamos un poco el programa y igual alguien pues se conecta precisamente a esa hora, ¿no? Y tiene interés, y me consta que hay mucha gente que tiene interés en escuchar al profesor Américo, con lo cual creo que no podemos modificar lo que es el horario del programa. Pero sí, bueno, pues si os apetece pues, charlar en algún aspecto, comentar alguna cosa. Creo que hemos tenido la suerte de tener a la rectora hoy con nosotros porque está súper atareada y bueno, para mí ha sido pues una alegría poder contar con ella y desde el principio la verdad es que ha mostrado mucho interés en estar aquí y bueno, ya el año pasado también así lo manifestó y este año pues le ha faltado tiempo para decir que por supuesto que estaba, ¿no? De modo que es de agradecer porque tiene pues muchísimas inauguraciones también, o sea que no solamente es nuestro congreso y la verdad es que es de agradecer que nos haya dedicado estos minutos, ¿no? para estar con nosotros. Y igual nuestro decano, ¿no? Que siempre también está dispuesto y siempre disponible para estas actividades bueno, que nuestra facultad además es una facultad que se presta siempre a un montón de actividades, o sea que no es una facultad pasiva, al contrario, siempre activa, conferencias, cursos, congresos, y es impresionante, ¿no? Y él siempre está dispuesto a colaborar y a echar una mano bueno, y animarnos, ¿no? En todo lo que está de su mano, ¿no? O sea que es de agradecer también. Y bueno, y también, pues por supuesto, agradeceros a todos, que yo no a todos los conozco personalmente, pero ya casi los tenía en mente y podía decir casi los nombres de cada uno de los participantes, ¿no? Porque de verdad que hemos intercambiado muchos correos, muchos mensajes y todo el mundo ese ánimo, ¿no? Que te daba detrás, ¿no? Pues ha sido de agradecer en estos últimos momentos donde a veces flaqueábamos y a veces decíamos, ¿cómo va a salir esto? ¿Cómo vamos a llegar? A ver por dónde vamos a tirar. Y yo tenía mucho miedo de que, bueno, que se fueran quitando la gente, ¿no? Y dijeran, bueno, pues no nos apetece o bueno, no nos gusta el congreso online y todo lo contrario, ¿no? Ha sido muy satisfactorio el ver que la gente tenía mucho interés, mucho ánimo y eso también nos animaba a nosotros a seguir, ¿no? A participar aún más y hacer todo lo posible por sustituir esas actividades que teníamos previstas y que al final pues no hemos podido ofrecer, pero que bueno, que emplazamos, pues la ciudad de Granada está aquí, de modo que pues en cualquier momento pues podemos organizar otra cosa. Bueno, primero se nos tiene que olvidar un poquito el nerviosismo de estos últimos días para tranquilizarnos y ver cómo podemos llevar a cabo otra actividad, pero realmente ha sido emocionante y yo espero bueno, que disfrutemos en estos días con las ponencias y con todas las comunicaciones que todo el mundo tiene preparado, ¿vale? Bueno, pues si os parece, no sé, paramos un poco, tomamos un café y volvemos de nuevo pues un poquito antes de las 10:30 para empezar a tiempo, ¿vale? Si os parece, pues a las 10:20 o 25 volvemos de nuevo. Bueno y de malo este formato también es la puntualidad. Tal vez lo malo es que no permite la interacción más cercana, que serían los corrillos que tendríamos ahora antes de sentarnos cada uno en nuestro sitio. Pero bueno, intentaremos hacerlo lo más cercano posible. Son las 10:30 ya, con lo cual vamos a iniciar esta primera sesión del Congreso. Antes de nada voy a dar unas normas para quienes se hayan incorporado ahora mismo. El sistema tiene el pequeño inconveniente de que si se abren todos los micrófonos se acopla y eso va a dificultar un poco el debate posterior, de manera que vamos a utilizar el chat o bien para formular las preguntas o, si fuera necesario, para pedir la palabra y finalmente dar paso a turnos de preguntas o de intervención al final de la conferencia que va a impartir Fernando Américo Cuervo Arango,
que es profesor titular en el Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico del Estado y Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Fernando es además un miembro fundador de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, en la que ha ocupado diversos cargos y actualmente es presidente de la sección jurídica desde el año pasado, no, desde este año, desde el 21. Él ha sido además director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Ha ocupado cargos de gestión como vocal asesor en el gabinete del ministro de Educación en el año 94-95 y asesor ejecutivo en el gabinete del ministro de Defensa en el 95-96. Y bueno, pues es miembro del Consejo de Redacción de la revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, BANDU, y de la revista ILU, que también es otra referencia en el estudio de las ciencias de las religiones, que esta es de la Complutense. En cuanto a su labor docente e investigadora, está vinculada con el derecho eclesiástico del Estado y sus investigaciones se han centrado en el derecho de libertad de conciencia. Las temáticas que ha abarcado son la objeción de conciencia, el régimen económico de las confesiones religiosas, el principio de igualdad y derechos fundamentales. Él dice que desde el año 2009 la principal línea de investigación seguida es la gestión de la diversidad religiosa y el tratamiento de las minorías religiosas, pero que yo sepa, desde los años 90 está publicando sobre ese tema y es una referencia en el ámbito. Ha abarcado, yo lo conozco sobre todo por los trabajos que tiene sobre la minoría musulmana y ha trabajado temas sobre la libertad religiosa de los musulmanes, el uso del velo islámico y de una forma más general el uso de símbolos religiosos en el ordenamiento jurídico español, así como las normas de protocolo y su imbricación con la libertad religiosa. También aborda trabajos sobre minorías religiosas en el derecho comparado, atendiendo tanto a su regulación general como a su desarrollo en las normas educativas de los países sobre los que trabaja. Como digo, es una persona, al menos en el ámbito en el que yo trabajo, que es el tema del Islam en España, su trabajo en el ámbito del derecho eclesiástico es una referencia que todos conocemos y reconocemos. Y bueno, pues la ponencia que ha preparado para hoy tiene como título Espacio público y simbología religiosa, especial referencia a los símbolos institucionales. Le doy la palabra, tenemos una hora, con lo cual pues tiene tiempo para elaborar su discurso y después daremos lugar al turno de intervenciones, o bien por el chat o bien pidiendo la palabra a través del chat. Cierro yo mi micro ya. Presidenta de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, querida Juana, presidenta del comité organizador, querida Carmen, señoras y señores, amigas y amigos de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo al comité organizador del Congreso y a su presidenta Carmen Castilla por la confianza que han depositado en mi persona para impartir esta primera ponencia. Es un honor y un privilegio participar de esta forma en el 13º Congreso Internacional de Ciencias de las Religiones. Igualmente agradezco la amable presentación que acaba de realizar la profesora Elena Vigita. Creo que todos podemos rememorar aquellos versos adecuados a las presentes circunstancias de que no hay en la vida nada como la pena de realizar un congreso virtual y no físico en Granada. Pero ¿qué le vamos a hacer? Estas circunstancias obligan. Y lo que sí quiero, desde luego, es agradecer el esfuerzo del comité organizador y de la Universidad de Granada por sacar el congreso adelante. ¿No? Creo que merecen todo nuestro aplauso y todo nuestro reconocimiento. La problemática de la simbología religiosa en el espacio público ha tenido recientemente en España un importante reflejo en la literatura jurídica. Son numerosísimos los estudios realizados por constitucionalistas, administrativistas, eclesiasticistas, internacionalistas y filósofos del derecho. Si atendemos a esa literatura, podemos señalar que dos cuestiones han centrado gran parte de los estudios.
el uso del velo islámico y la presencia del crucifijo en las aulas escolares. Por ello, y por huir de una determinada zona de confort, no dedicaré mi ponencia a estos asuntos, aun cuando la presencia del crucifijo en las aulas de los colegios públicos encaje perfectamente en el objeto de la ponencia. Si hay tiempo para el debate, trataré de contestar con gusto a las preguntas que sobre estas cuestiones puedan hacerme. Voy a centrar mi intervención en el uso de símbolos religiosos e institucionales en el espacio público y, concretamente, en la respuesta que la jurisprudencia constitucional ha dado a tal uso en nuestro derecho. Porque lo que se desprende, a mi juicio, de las decisiones de los jueces es un determinado planteamiento sobre cuál es el modelo de laicidad vigente en el Estado español. Dicho de otra forma, nos preguntamos si es compatible el principio de laicidad del Estado español contenido en el artículo 16.3 de nuestra Constitución con el panorama que refiere el profesor Martínez Ruano, que es el siguiente. Funerales y ceremonias de Estado celebradas conforme al ritual de una determinada confesión, al margen de las creencias de las víctimas o familiares. Festividades nacionales, autonómicas y locales asociadas a festividades y hechos religiosos. Fórmulas de acatamiento de la Constitución y de ordenamiento jurídico ante símbolos religiosos y libros considerados sagrados por determinadas confesiones en los actos de toma de posesión de cargos públicos. Presencia de autoridades y cargos públicos del Ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en actos y manifestaciones de carácter religioso. Realización de actos de sometimiento del poder público al religioso y rendición de honores a los símbolos de una determinada religión. Presencia de símbolos religiosos en centros educativos y otros espacios públicos, normas de protocolo en donde los representantes de una determinada confesión ocupan un lugar privilegiado, etc. Para comenzar entrando en materia, creo que es importante realizar alguna precisión sobre el concepto de espacio público. Partiré de una definición jurídica. Así Borja señala, el espacio público es un concepto jurídico, un espacio sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. El espacio público moderno proviene de la separación formal, legal, entre propiedad privada urbana, expresada en el catastro y vinculada normalmente al derecho de edificar, y la propiedad pública o dominio público por su rogación normativa o por adquisición de derecho mediante cesión, que normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones, excepto equipamientos colectivos y servicios públicos, y cuyo destino son los usos sociales característicos de la vida urbana. Esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos, monumentales, etc. Trato de diferenciar de esta manera entre el concepto de espacio público y el de esfera pública, analizada en profundidad por Jürgen Habermas, quien la define como el ámbito donde se desarrolla la opinión pública en el marco de las democracias modernas. Habermas describe la evolución del término y profundiza en él cuando a finales del siglo XVIII se otorga al concepto un sentido pleno y se conforma la llamada esfera pública burguesa, ligada al nacimiento de la sociedad civil y su sistema económico y de representación. Para diferenciar entre espacio público y esfera pública, voy a utilizar el símil que proponen los profesores de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, Núria Ricart y Antoni Remesar. Supongamos un teatro, metáfora de la sociedad en su conjunto, implicando estructura económica, estructura social, relaciones de producción, relaciones de clase, etc. Centrémonos en el escenario donde se desarrolla la obra. En principio, un espacio vacío, pero infraestructurado, para posibilitar la representación. Al poner en marcha una obra, desarrollamos una escenografía. La escenografía, además, se convertirá en el soporte de la coreografía con la que podemos organizar el movimiento de los actores en la escenografía. Los actores dictan su papel y se mueven en el escenario según las indicaciones del director. Este símil nos permite discernir entre espacio público en el sentido morfológico del término, escenografía, coreografía, y la esfera pública en el sentido de interacción, comunicación, escena. Así pues, existe lo territorial, lo físico, equivalente al espacio público, mientras que la interacción, la comunicación, se daría en el plano de la esfera pública, que es el término apropiado para el concepto desarrollado por Habermas y que una traducción incorrecta asimilaría al término de espacio público. El espacio público, por tanto, es un espacio territorial, pero también es un espacio ciudadano. Como señala el Tribunal Constitucional, en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. En los estados democráticos, el espacio público servirá para el ejercicio, desarrollo y expresión de los derechos fundamentales, de forma que el Estado tiene la obligación de proteger y promover el ejercicio de los derechos y asegurar el respeto de los mismos, asegurando la convivencia pacífica, lo que se desprende de lo contenido en el artículo 10.1 de nuestra Constitución, cuando afirma que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y la paz social.
De forma que el Estado, los poderes públicos, no son un actor concurrente junto con otros actores sociales al mismo nivel y en el mismo espacio. Tiene su propio espacio, el público por autonomasia, y su función principal es la ordenación de la convivencia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un símbolo es un elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. En tanto que representativo, el símbolo religioso desde el punto de vista jurídico sería una manifestación de religiosidad, de pertenencia a lo religioso, y quedaría englobado en la referencia contenida en el artículo 2.1, apartado A, de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980, que reconoce el derecho de toda persona a manifestar libremente sus propias creencias religiosas, por lo que el uso de símbolos religiosos sería parte del contenido esencial del derecho de libertad religiosa. Pero además su ejercicio se acompasa con el contenido de otros derechos fundamentales, como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la libertad de expresión y manifestación, el libre desarrollo de la personalidad o el respeto a la identidad cultural. A grandes rasgos, un símbolo religioso es una forma de representar una idea o creencia religiosa, cuyo significado se concreta por convención social. La convención social que lo determina podrá referirse a toda la sociedad en su generalidad o a una parte de la misma en particular, iglesia, confesión, pero siempre al grupo. En clave religiosa tendrá el carácter de símbolo religioso si así es entendido por el grupo social, interpretado de ese modo, bien sea la sociedad en general o subsidiariamente un grupo particular, confesión, comunidad educativa, comunidad local, etc. Nuestro Tribunal Constitucional no ha acuñado definición alguna sobre los símbolos religiosos, pero sí lo ha hecho sobre los símbolos políticos. Bien, cuando hable de sentencias, todas las que voy a mencionar son del Tribunal Constitucional. Cuando me refiera a otro tribunal, haré una referencia al Supremo, ya diré Supremo. Lo digo para no repetir continuamente sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, pues a los símbolos políticos se refiere la sentencia 94/1985 de 29 de julio y afirma lo siguiente. Enriquecido con el transcurso del tiempo, el símbolo político acumula toda la carga histórica de una comunidad, todo un conjunto de significaciones que ejercen una función integradora y promueven una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y mantenimiento de la conciencia comunitaria. Y en cuanto a expresión externa de la peculiaridad de esa comunidad, adquiere una cierta autonomía respecto de las significaciones simbolizadas con la que es identificada. De aquí la protección dispensada a los símbolos políticos por los ordenamientos jurídicos. Al símbolo político corresponde, pues, al lado de una función significativa integradora, una esencial función representativa e identificadora que debe ejercer con la mayor pureza y virtualidad posibles. A los efectos de lo que diré más adelante, me quedo con la expresión función significativa integradora. Rafael Palomino ha recogido y sintetizado las diferentes clasificaciones que se han formulado sobre los símbolos religiosos por los tribunales de justicia y la doctrina jurídica académica. Así distingue entre símbolos religiosos activos y pasivos, cuyo criterio de distinción parece ser la influencia volitiva ejercida por el símbolo, o si se prefiere, su carácter performativo. De forma que un símbolo activo se entiende como agresivo y misionero, en tanto que el pasivo no promueve una actividad religiosa en el espectador y su impacto visual no constituiría una forma de adoctrinamiento. En segundo lugar, símbolos religiosos estáticos y dinámicos, atendiendo al hecho de que sea portado por personas, dinámico, o se encuentre unido o expresado por un elemento inerte, estático. Nuestro Tribunal Constitucional ha asumido esa distinción, indicando que los símbolos estáticos tendrían una menor influencia en la violación de la libertad religiosa. Así dice, los elementos representativos a los que nos venimos refiriendo, singularmente los estáticos, son escasamente idóneos en las sociedades actuales para incidir en la esfera subjetiva de la libertad religiosa de las personas, esto es, para contribuir a que los individuos adquieran, pierdan o sustituyan sus creencias religiosas, o para que sobre tales creencias o ausencia de ellas se expresen de palabra o por obra o dejen de hacerlo. No podemos compartir esa argumentación según la cual los símbolos estáticos y pasivos tendrían una menor capacidad de impactar en la conciencia del ciudadano que los activos y dinámicos. ¿Qué causaría mayor impacto en la conciencia de un ciudadano? ¿Una mujer portando el velo y paseando por Unter den Linden, símbolo dinámico y activo? ¿O un monolito situado en el mismo Unter den Linden y coronado por una esvástica? Símbolo pasivo y estático. Creo que se debe determinar caso por caso la capacidad del símbolo para atentar contra el contenido negativo de la libertad de conciencia y huir de determinadas concepciones preconcebidas. En tercer lugar, señala Palomino la distinción entre símbolos religiosos fuertes y débiles, recogida en algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y según las cuales es símbolo fuerte aquel que es visible de forma inmediata por otros y que ofrece una indicación clara de que la persona pertenece a una religión particular.
Esta caracterización llevaría desde el punto de vista práctico, como señala Palomino, a que un símbolo religioso no advertido, quizá porque pertenece a una confesión religiosa minoritaria, no sería calificado como tal. Por contraposición, los símbolos religiosos de las confesiones mayoritarias terminan pagando el precio de ser demasiado conocidos como para pasar desapercibidos y sus portadores o partidarios verían limitada su libertad religiosa. La última diferenciación entre tipos de símbolos es la que distingue entre símbolos personales y símbolos institucionales. Fue la que defendí en el año 2013 junto al profesor Daniel Pelayo y la que sigo manteniendo hoy en día. Los personales, como su nombre indica, son los que portan o exhiben las personas, como el vestuario, los atuendos o los adornos. En tanto que los institucionales son los que se incorporan al Estado o entidades y organismos dependientes de él como elementos materiales o morales, como medios de expresión de cualidades, identidad, origen, cultura, objetivos, etc., o aquel que identifica a una institución y la diferencia de las demás. Lo relevante de esta distinción es el régimen jurídico al que se someten unos y otros. Así, los personales, en tanto que manifestación del derecho de libertad religiosa, no tendrían otro límite que el orden público, según establece el artículo 16.1 de nuestra Constitución. Es decir, la protección de los derechos de los demás y la salvaguardia de la seguridad, la salud y la moralidad públicas, según establece el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En tanto que los institucionales, además de por el orden público, quedarían afectados por el principio de laicidad, que puede y debe actuar como límite a su expresión en el espacio público para garantizar la plena libertad de conciencia en condiciones de igualdad de todos y cada uno de los ciudadanos. Como señala Palomino, esta distinción, por su generalidad y flexibilidad, permite pasar de un área a otra, de la neutralidad estatal a la pluralidad de la sociedad civil, al tiempo que trasciende la materialidad de la imagen para permitir la consideración, en su caso, de otros elementos expresivos, permitiendo así un estudio más amplio y comprensivo de la densa problemática en torno a la simbología religiosa. La laicidad es un principio específico de la posición del Estado frente al fenómeno religioso y al servicio de la consecución de los valores de libertad, igualdad, pluralismo y justicia que propugna el artículo 1.1 de nuestra Constitución. Como señala Pérez Tapias, la laicidad del Estado responde, pues, al principio de justicia al que los procedimientos e instituciones democráticas se deben. La afirmación de tal laicidad es condición de posibilidad del ejercicio y legitimación del poder en la democracia. La laicidad o no confesionalidad del Estado, del artículo 16.3, representa un corolario de la libertad e igualdad en el ámbito de la organización y funcionamiento de los poderes públicos. La laicidad se compone de dos elementos esenciales: neutralidad y separación. La neutralidad del Estado significa la imparcialidad de los poderes públicos frente a las convicciones y creencias de los ciudadanos, convirtiéndose de ese modo en presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas confesiones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática, como señala la sentencia 177/1996 de 11 de noviembre. Dos consecuencias se pueden destacar de la declaración de neutralidad en el asunto que nos ocupa. Primera, el Estado no se identifica con creencia alguna o sistema moral determinado, salvo en lo que haya pasado a formar parte de los valores comunes y de la moral pública, definida por el Tribunal Constitucional como mínimo común ético de una sociedad acogido por el derecho. Segunda, los criterios, intereses y valores religiosos no pueden ser parámetros de la legitimidad o justicia de los poderes públicos. Sentencia 24/1982 de 13 de mayo, por lo que tampoco pueden ser base y fundamento de la actuación y las decisiones de los poderes públicos. La separación, por su parte, tiene como objetivo asegurar la mutua independencia entre el Estado y las confesiones religiosas. Como consecuencia de ello, primero, los poderes públicos y el ordenamiento jurídico no se subordinan a confesión o doctrina confesional alguna. Segunda, la separación implica la no confusión entre lo político y lo religioso. Por tanto, se veda cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales. Nuevamente, sentencia 24/1982 de 13 de mayo. El Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia junto a los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o de actividades de signo religioso, dice la misma sentencia, y se veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y fines estatales. Sentencia 177/1996 de 11 de noviembre. Tercero, las entidades religiosas ni forman parte del aparato del Estado ni son equiparables a las entidades públicas. Como señala la sentencia 340/1993 de 16 de noviembre, las confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica. Dos consecuencias son especialmente relevantes a los efectos de lo que estamos hablando. Primera, en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la confesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas han de ser ideológicamente neutrales.
sentencia 5/1981 de 1 de febrero. Segunda, supondría una violación de la neutralidad del Estado y, por tanto, del principio de laicidad los símbolos institucionales que produzcan una clara identificación entre el Estado y una creencia religiosa determinada, salvo en lo que haya pasado a formar parte de los valores comunes y de la moral pública. Esta es, resumidamente, la doctrina que sobre el principio de laicidad ha establecido nuestro Tribunal Constitucional. Analicemos ahora cómo ha aplicado esa doctrina a los supuestos de símbolos institucionales en el espacio público. La primera sentencia que aborda esta cuestión es la sentencia 130/1991 de 6 de junio. La cuestión planteada se refiere a la retirada de la imagen de la Virgen de la Sapiencia del emblema o escudo de la Universidad de Valencia por decisión del claustro constituyente de la universidad. El tribunal sentencia ratificando la decisión claustral con el siguiente argumento. En el caso que nos ocupa, no hay que buscar causa jurídica o interés público justificativos de la voluntad claustral más allá de ella misma. Ni ésta contradice valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados, ni vulnera precepto constitucional alguno configurador de la autonomía universitaria. Ni siendo el acuerdo claustral expresión de un derecho de libertad, debe buscarse raíz o excusa exógenos a la libre decisión claustral. La racionalidad del acuerdo, implícita en él pero comprensible sin esfuerzo, consiste en considerar que es más adecuado a la lógica de un Estado confesional un escudo universitario sin elementos de significación religioso que con ellos. Y continúa. Se considera que la nueva simbología identifica mejor a la institución representada o desempeña de manera más oportuna o conveniente la función integradora o representativa que todo símbolo comporta, o lisa y llanamente satisface o responde mejor a las sensibilidades y preferencias de diversa índole de quienes con su voto contribuyen a la aprobación de los nuevos elementos representativos de la universidad, sin que el respeto o el mayor grado de respeto a la tradición y a la historia fueran el único criterio que válidamente pudieran tener en cuenta los claustrales. Las evidencias históricas y las razones heráldicas no bastan, sin más, para menoscabar el derecho fundamental de autonomía universitaria, ni por ello mismo para sustituir los símbolos libre y voluntariamente decididos por el claustro constituyente por otros que, como los propuestos por la minoría disconforme, serían igual de lícitos y respetables, solo que no han sido mayoritariamente votados. Podemos resaltar de la sentencia las siguientes conclusiones. Primero, el claustro tenía competencia para establecer el escudo y lo hizo mediante una decisión democrática mayoritaria. Segunda, es más adecuado a un Estado confesional un escudo universitario sin elementos de significado religioso. Tercera, las evidencias históricas no bastan por sí mismas para sustituir la decisión mayoritaria del claustro. Cuarta, la permanencia de la imagen de la Virgen habría sido lícita si esta hubiera sido la decisión mayoritaria, lo cual hace sospechar a algún autor que es precisamente ese nivel decisional, cada corporación, cada institución, etcétera, el que resulta más adecuado siempre que no se produzca una lesión directa de la libertad religiosa. Perdón. La segunda sentencia, que también afecta a la ciudad de Valencia, es la sentencia 177/1996 de 11 de noviembre. Los hechos se basan en la orden general extraordinaria del general jefe de la región militar de Levante, convocando unos actos en homenaje de las Fuerzas Armadas de guarnición en Valencia con motivo del 5º centenario de la advocación de la Virgen de los Desamparados, que en el año 1810 había sido designada capitana generala y generalísima de los ejércitos. Un sargento que tenía que formar parte de la Compañía de Honores de la Base Militar de Marines se negó a participar en los actos de contenido religioso, motivo por el que fue sancionado, por lo que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad religiosa y de culto del artículo 16.1 de la Constitución. El tribunal manifiesta. En la sentencia objeto de impugnación se refiere a una sentencia del Supremo que denegó, la petición del sargento. Se argumenta en justificación de la licitud de la mencionada orden que, a diferencia de otros actos que integraban la celebración de esa festividad, la parada militar no puede calificarse como un acto religioso o de culto, puesto que la unidad que rinde honores lo hace en representación de las Fuerzas Armadas y, por tanto, al margen de las convicciones ideológicas y religiosas en cada uno de sus componentes a título individual. Esta afirmación, nos dice el Constitucional, debe ser, sin embargo, rechazada. En efecto, el artículo 16.3 no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esta naturaleza, pero el derecho de libertad religiosa en su vertiente negativa garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de esa naturaleza. Decisión personal a la que no pueden oponerse las Fuerzas Armadas, que como los demás poderes públicos sí están en tales casos vinculadas negativamente por el mandato de neutralidad en materia religiosa del artículo 16.3. Esta sentencia encontró críticas en el ámbito doctrinal. Así, para Ruiz Miguel,
Es incoherente que el Tribunal, después de reconocer el mandato constitucional de neutralidad en materia religiosa del artículo 16.3 y de afirmar que los actos convocados y organizados por la autoridad militar tenían un inequívoco contenido religioso, hasta el punto de precisar que no constituían una mera participación militar en un acto de naturaleza religiosa, sino actos militares destinados a la celebración por personal militar de una festividad religiosa, para terminar concluyendo sin más razones y con sorprendente desprecio por la lógica que el artículo 16.3 de la Constitución no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esta naturaleza. Contreras y Celador entienden que el razonamiento del Tribunal Constitucional en este caso no es coherente con su propia concepción del principio de neutralidad estatal. Para Llamazares, no parece congruente ese razonamiento del Tribunal Constitucional con el concepto de neutralidad de los poderes públicos. Habría que distinguir entre organización y participación en este tipo de actos, de un lado, y de otro, entre participación activa y participación pasiva. Tanto la organización como la participación pública activa conducen inexorablemente a la confusión entre lo religioso y lo político, e implican, por tanto, una evidente violación de la neutralidad como componente esencial de la laicidad. Para Isidoro Martín, la celebración por las Fuerzas Armadas de festividades religiosas supone una confusión de funciones contraria a la neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, porque implica la asunción del factor religioso en cuanto tal como algo propio por parte del poder laico. No hay posibilidad de una valoración positiva o negativa del factor religioso en cuanto tal por parte de los poderes públicos, porque sería contraria al principio de laicidad. La obligación de los poderes públicos se limita exclusivamente a la valoración y promoción de cada derecho fundamental, el de libertad religiosa en este caso concreto. De acuerdo con este criterio expuesto, resulta evidente que en el caso examinado no puede hablarse de valoración y promoción del derecho de libertad religiosa, sino de la exclusiva valoración del sustrato religioso sobre el cual se articula este derecho, es decir, la valoración por los poderes públicos de las doctrinas de una determinada confesión y de su implicación en ellas, al decidir la celebración de un homenaje a una imagen que representa a uno de los dogmas fundamentales de la misma. Muy relacionada con la sentencia anterior es la sentencia 101/2004 de 2 de junio. En este caso, el recurso de amparo lo interpone un subinspector de policía de Sevilla, al que se le impone una comisión de servicios para participar durante la estación de penitencia en la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús el Rico de la ciudad de Málaga en la Semana Santa del año 1998. El tribunal dictamina que resulta evidente, sin la menor duda, que un servicio de las características del que aquí nos ocupa, unidad de caballería, uniformidad de gala, armas inusuales como sables, lanzas y etcétera, no es un servicio policial ordinario que tenga por objeto cuidar de la seguridad del desfile procesional. Servicio que, por otra parte, no se presta con estas características a otras hermandades. Se trata más bien de un servicio especial cuya principal finalidad no es garantizar el orden público, sino contribuir a realzar la solemnidad de un acto religioso de la confesión católica, como es la procesión de la hermandad tantas veces citada. Alcanzado el convencimiento de que esta es la naturaleza del caso, son claras las implicaciones de tipo religioso de la participación en dicho servicio, implicaciones que fundamentan sobradamente la negativa de quien no profese la religión católica a tomar parte en manifestaciones de culto de dicha religión, como es desfilar procesionalmente. Y continúa la sentencia. Resta por examinar la segunda de sus pretensiones, que tiene por objeto la nulidad del vínculo que une al Cuerpo Nacional de Policía con la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga. Tal pretensión se dirige, por tanto, contra el artículo 106 de los Estatutos de la Real, Excelentísima, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, bajo la advocación del Rico y María Santísima del Amor, aprobados por el Obispado de Málaga el día 4 de mayo del año 2000, en el que se dispone que son hermanos de esta cofradía el Cuerpo de Instituciones Penitenciarias y el Cuerpo Nacional de Policía. Sucede, sin embargo, que la disposición transcrita no es imputable a un poder público, sino a una cofradía religiosa, por lo que nada puede pretenderse contra ella a través de un recurso de amparo, independientemente de que el eventual acto de aceptación pueda ser impugnado por la vía procedente. La argumentación del Constitucional en este caso resulta impecable. La aportación de esta sentencia, como señala Llamazares, es su calificación razonada de una procesión de carácter tradicional como una función religiosa, negando la posibilidad de entender que la presencia en ella de la policía pueda ser considerada como parte del servicio oficial para la seguridad pública. El tribunal no puede entrar a valorar si la participación de la policía en tal evento viola la laicidad al dirigirse el recurso contra la normativa del Obispado de Málaga. De haberlo hecho, habría supuesto una violación del principio de laicidad por el propio tribunal al confundir orden jurídico público y orden jurídico religioso y romper el principio de autonomía interna de las confesiones. La última de las sentencias sobre esta materia, y quizá la más relevante por la doctrina que asienta y que además, digamos, se ha extendido a otros tribunales de justicia, es la sentencia
34/2011 de 28 de marzo. Resuelve un recurso de amparo, en lo que aquí interesa, interpuesto por un miembro del Colegio de Abogados de Sevilla contra el párrafo tercero del artículo 2 del Estatuto del Colegio de Abogados de Sevilla, aprobados en Junta General Extraordinaria de 30 de enero del año 2004. Tal párrafo establece lo siguiente, y no se sorprendan. El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla es aconfesional, si bien, por tradición secular, tiene como patrona a la Santísima Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada. Bien, yo cuando vi esa redacción me recordó a una pintada que vi en el año 79 en Estrasburgo. Decía, Francia no es un país racista, negro de mierda. Me recordó bastante la formulación. Bien, el recurrente entiende que tal normativa vulnera su derecho a la libertad religiosa en su vertiente objetiva, artículo 16.3 de la Constitución, al quebrar la neutralidad ideológica constitucionalmente exigida al Colegio de Abogados, que vulnera su derecho a la libertad religiosa en su vertiente negativa, a no creer en ninguna religión y a no someterse a sus ritos y cultos, y vulneración del principio de igualdad al considerar el demandante que los estatutos consagran una desigualdad al primar las creencias religiosas de un determinado grupo, imponiéndolas al resto y discriminando a quienes mantienen otras creencias o carecen de ellas. Bien, solo vamos a centrarnos en el primer punto, la vertiente objetiva, que es la que afecta esencialmente a la laicidad del Estado. Veamos la doctrina que establece el tribunal. Nos dice, nuestro razonamiento ha de partir de la consideración de que es propio de todo ente o institución adoptar signos de identidad que contribuyan a dotarle de un carácter integrador, ad intra y recognoscible ad extra, tales como la denominación y otros múltiples y de diversa índole, entre los que pueden encontrarse eventualmente los patronazgos, en su origen propios de aquellas confesiones cristianas que creen en la intercesión de los santos y a cuya mediación se acogen los miembros de un determinado colectivo. Recuerda la sentencia 94/85 relativa al significado del símbolo político, recordando que no puede desconocerse la naturaleza sensible del mismo, que trasciende a sí misma, para adquirir una relevante función significativa. Y continúa. Naturalmente, la configuración de estos signos de identidad puede obedecer a múltiples factores. Y cuando una religión es mayoritaria en una sociedad, sus símbolos comparten la historia política y cultural de esta, lo que origina que no pocos elementos representativos de los entes territoriales o corporaciones e instituciones públicas tengan una connotación religiosa. Esta es la razón por la que símbolos y atributos propios del cristianismo figuran insertos en nuestro escudo nacional, en los de las banderas de varias comunidades autónomas y en los de numerosas provincias, ciudades y poblaciones. Asimismo, el nombre de múltiples municipios e instituciones públicas trae causa de persona o hechos vinculados a la religión cristiana, y en variadas festividades, conmemoraciones o actuaciones institucionales resulta reconocible su procedencia religiosa. Por consiguiente, es obvio que no basta con constatar el origen religioso de un signo identitario para que deba atribuírsele un significado actual que afecte a la neutralidad religiosa del que los poderes públicos impone el artículo 16.3 de la Constitución. La cuestión se centra en dilucidar en cada caso si ante el posible carácter polisémico de un signo de identidad domina en él su significación religiosa en un grado que permita inferir razonablemente una adhesión del ente o institución a los postulados religiosos que el signo representa. A tal fin, nuestra labor hermenéutica, sigue diciendo el tribunal, debe comenzar tomando en consideración que todo signo identitario es el resultado de una convención social y tiene sentido en tanto se lo da el consenso colectivo. De forma que sobre la elaboración individual y subjetiva de su significado debe prevalecer la comúnmente aceptada, pues lo contrario supondría vaciar de contenido el sentido de los símbolos que siempre es social. En segundo lugar, continúa el tribunal, debemos tomar en consideración no tanto el origen del signo o símbolo como su percepción en el tiempo presente, pues en una sociedad en la que se ha producido un evidente proceso de secularización, es indudable que muchos símbolos religiosos han pasado a ser, según el contexto concreto del caso, predominantemente culturales, aunque esto no excluya que para los creyentes siga operando su significado religioso. Recuerda en ese sentido la sentencia 19/1985 de 13 de febrero, que afirmaba que el descanso semanal es una institución secular y laboral que si comprende el domingo como regla general de descanso semanal es porque este día de la semana es el consagrado por la tradición. Y asimismo también hace referencia a la sentencia sobre el escudo sobre la presencia de la Virgen de la Sapiencia en el escudo de la Universidad de Valencia. Acoge el tribunal que estamos ante un símbolo pasivo que tiene una menor potencialidad para decidir sobre la neutralidad religiosa del Estado para continuar afirmando. Claramente se advierte que la finalidad de la norma estatutaria es conservar una de las señas de identidad del Colegio de Abogados de Sevilla y que precisamente con ese propósito de evitar interpretaciones como la que sostiene el recurrente, se incorpora al precepto dos afirmaciones que de otro modo serían innecesarias: la declaración de confesionalidad del colegio y el origen del patronazgo, esto es, la tradición secular. Y rechaza la demanda de amparo afirmando
que cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos. Para concluir con el relato de la sentencia, en el fundamento jurídico sexto, que se centra en la posible violación de la igualdad, el tribunal afirma: la posibilidad de que la corporación asuma signos de identidad que, desprovistos de una significación religiosa incompatible con el artículo 16, fuera en su origen propios de una u otra confesión o de ninguna, es algo que solo corresponde decir democráticamente, considerando cuáles son las señas de identidad que de forma más oportuna y conveniente cumplen la función integradora o representativa buscada o lisa y llanamente satisface o responde mejor a las sensibilidades y preferencias de diversa índole de quienes con su voto mayoritario contribuyan a la aprobación de la institución y que en tanto se configura como tradiciones han de gozar de la protección pretendida por el preámbulo de nuestra Constitución. Analicemos la argumentación o las argumentaciones contenidas en la doctrina del Tribunal Constitucional y muy especialmente las de esta última sentencia. Podemos resumir los argumentos en los siguientes. Primero, el argumento democrático. Se trata de valorar la decisión adoptada democráticamente por la mayoría de una determinada comunidad en relación al símbolo y que ha sido formulada por algún sector doctrinal que afirma el valor de la decisión democrática de la presencia pública de símbolos, incluso con significado religioso y aunque no estuvieran secularizados. Es decir, según esta postura, si la mayoría coincide con el mantenimiento del símbolo, este debe mantenerse aunque no haya perdido su significado religioso. Frente a este argumento, lo primero que conviene recordar es la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia 933/2016 de 28 de abril, referida a la prohibición de izar la estelada en algunos ayuntamientos catalanes que habían adoptado tal decisión por la mayoría del pleno de los miembros del consistorio. Dice el Supremo: el hecho de que una decisión se adopte conforme a las reglas democráticas no quiere decir que ésta sea per se conforme a derecho o que no esté sujeta a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. De la misma manera que, con independencia de cuál sea el respaldo con el que cuente una decisión política, ésta no puede escapar al control jurisdiccional. Es decir, la mayoría de una comunidad no puede imponer una decisión en contra de la neutralidad y separación que impone el principio de laicidad del artículo 16 de la Constitución. No se puede olvidar que el principio de laicidad es quien determina, como señala José María Porras, la concreta línea de desarrollo que habrá de seguir el ordenamiento en relación con la regulación institucional u objetiva del interés jurídico religioso. Para Fernando Rey no se trata de un conflicto entre los derechos de la mayoría y los de la minoría, sino del derecho común de todos a que los espacios públicos que comparten no se coloque de modo altamente visible y de modo permanente un símbolo que representa solo las creencias de algunos de ellos, sean los más y los menos. Y continúa: ni la historia ni las mayorías pueden pretender erigirse frente a los derechos fundamentales, que son un coto vedado frente a aquellas. El derecho de libertad frente a la imposición permanente, no ocasional y en un espacio público, además, de una religión ajena y el derecho a no ser discriminado por la confesión mayoritaria. Tampoco parece encajar el argumento de la mayoría con la función integradora del símbolo a la que se refiere el Tribunal Constitucional sobre los símbolos políticos y que es recogida expresamente en esta sentencia de 2011. ¿Cumple la Virgen Santísima en el misterio de la Inmaculada Concepción con esta función? Ciertamente podrá ser integradora para los abogados católicos de Sevilla, pero no para los demás. Como señala Martínez Ruano, si en general el Estado ha de ser neutral, aún más ha de serlo en una sociedad plural y heterogénea. En ese sentido, el marco jurídico regulador de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas ha de adaptarse a una nueva realidad social en la que nos encontramos con grupos religiosos que antaño eran minoritarios y que han crecido exponencialmente, y otros nuevos grupos, y en donde la religión mayoritaria lo sigue siendo, pero en mucho menor grado. Segundo, el argumento de la tradición histórica. Señalaba el jurista británico Nash, en referencia a la presencia en la Cámara de los Lores de parlamentarios que lo eran por el simple hecho de ser ministros anglicanos, que el que la historia pueda servir para explicar la vigencia de una institución no quiere decir necesariamente que también pueda servir para justificarla. El profesor Polo Sabau ha analizado el argumento de la tradición histórica en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América y considera que el argumento de la tradición histórica se antoja a priori de muy difícil justificación desde el punto de vista estrictamente jurídico, especialmente tratándose de una materia que afecta al régimen de protección de los derechos fundamentales. No se olvide que la exigencia de neutralidad religiosa ligada a la cláusula de confesionalidad constituye un presupuesto para la plena garantía de la libertad religiosa en el plano de igualdad. Coincidimos con Víctor Vázquez cuando afirma que en ningún caso es admisible que el mantenimiento de la tradición requiera una ruptura de la regla de separación. Cualquier reconocimiento tradicional de lo religioso, en tanto excepcional, ha de tener carácter puntual y en ningún caso generar una atmósfera coercitiva para el ciudadano. Porras Ramírez, en relación a la sentencia de 2011, afirma:
Nada de ello puede justificarse mediante una consideración histórico-cultural, apelativa a la tradición secular, ya que la misma implica una promoción efectiva, no razonable, en tanto que carente de cobertura legislativa, de unas concretas creencias, la cual, a su vez, no responde a criterios objetivos y necesarios para el ejercicio de la abogacía, lo que conduce a estimarla arbitraria y, en consecuencia, lesiva del derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución. Fernando Rey, por su parte, recuerda que en el presente caso hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un signo religioso en una bandera de origen medieval, por ejemplo, sino de una decisión que se adopta en el año 2004. Y entiende, presupuesto con el que coincidimos, que es necesario que el criterio histórico se combine con otros, como el hecho de que el símbolo tenga valor histórico artístico. Respecto a la tradición histórica, conviene no olvidar, como señala Martín Retortillo, para quien la argumentación de la sentencia es bastante simplista, que el proceso constituyente de 1978 quiso resolver el llamado problema religioso, apartándose de una regulación de laicismo enfático, en terminología de Pérez Tapias, como la de la Segunda República, pero teniendo muy presente que había que superar la situación inmediatamente anterior de restricción de las libertades, rompiendo así tanto con el régimen confesional franquista como con la tradicional confesionalidad histórica de nuestro constitucionalismo decimonónico. Para acabar con este argumento, un mínimo comentario a la referencia a las tradiciones del preámbulo de la Constitución que realiza la sentencia. Me parece sorprendente, inadecuada, extemporánea e injustificable. Lo que dice el preámbulo de la Constitución es lo siguiente: proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, es decir, una llamada al pluralismo. ¿A qué tradición o tradiciones se refieren los magistrados del Constitucional? ¿A la santa tradición que cantaban los carlistas pidiendo la expulsión de los protestantes de nuestra nación? ¿A la tradicional confesionalidad histórica e intolerante de España que identificaba la unidad católica con la unidad nacional, de forma que quien no fuera católico no se le podía considerar español? La referencia no tiene justificación ni siquiera como obiter dictum. Es un auténtico despropósito. Tercero, desechado el criterio democrático y rebajado el argumento de la tradición histórica, vamos a centrarnos en el argumento que a mi juicio debe ser el más sólido en estos casos: el grado de secularización del símbolo de forma que se acentúe su carácter polisémico y se diluya su vinculación estrictamente religiosa. Coincido con la afirmación del tribunal de que la cuestión se centra en dilucidar en cada caso si ante el posible carácter polisémico de un signo de identidad domina en él su significación religiosa en un grado que permita inferir razonablemente una adhesión del ente o institución a los postulados religiosos que el signo representa. El problema es que el tribunal, a mi parecer, enjuicia mal el caso concreto. En primer lugar, porque es muy dudoso que el patronazgo de la Santísima Virgen en el misterio de la Inmaculada Concepción pueda tener un carácter polisémico. Su significado es claro e inmediato y, por tanto, vincula al Colegio de Abogados de Sevilla con la confesión religiosa católica en uno de sus dogmas fundamentales. En segundo lugar, el tribunal entiende que cuando una religión es mayoritaria en una sociedad, sus símbolos comparten la historia política y cultural de esta, lo que origina que no pocos elementos representativos de los niveles territoriales, corporaciones e instituciones públicas tengan una connotación religiosa. Y alude a los escudos, banderas, topónimos, festividades, etc. Pero es evidente que los símbolos a los que alude en este párrafo y la invocación al patronazgo de Inmaculada Concepción no son comparables. Como señala Ruiz Miguel, es meridiano que, en cuanto todos sean hechos representaciones o prácticas de origen religioso, tienen hoy una absoluta dominante, si no exclusiva, significación secular. Mientras que continúa el mismo autor: la tradición de invocar a una figura religiosa como patrona no es que sea una simple tradición a la que se añade también lateralmente un carácter religioso, sino que es, y no puede ser más, que simple y llanamente una tradición religiosa. Rey Martínez entiende que en líneas generales la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos tiene un significado religioso preponderante, objetivamente relevante y potencialmente conflictivo, que lesiona la separación entre el Estado y las confesiones y discrimina a los que no pertenecen a la confesión mayoritaria. A mi juicio, para que un símbolo de origen religioso tenga carácter secular, es necesario o bien que el Estado lo califique como bien jurídico a proteger, ya sea declarándolo como parte del patrimonio histórico-artístico, como bien de interés cultural, como bien de interés turístico, etc., o bien que su secularización resulte evidente y así lo manifieste el tribunal en el enjuiciamiento del caso: escudos, banderas, festividades, topónimos, etc. Voy concluyendo. Lo que se debate aquí no es, como con un intencionado simplismo reduccionista mantiene Martínez Zorrón, de elegir entre una neutralidad excluyente que comporta la prohibición del símbolo religioso en el espacio público con el propósito de eliminar la visibilidad de la religión, y una neutralidad incluyente que permite y requiere la visibilidad de una pluralidad de símbolos religiosos. De lo que se trata es de determinar el alcance jurídico del principio de laicidad en nuestro derecho
que, como hemos afirmado, es la garantía de igual ejercicio del derecho a libertad de conciencia de todos los ciudadanos. Es evidente que nuestro modelo no responde a una laicidad anticlerical o autoritaria, caracterizándose más como una laicidad cooperativa, en palabras de Jean Babegot o Micheline Milot, o que no estamos ante una laicidad fuerte, sino débil, como manifiesta Fernando Rey, o que frente a una laicidad radical o militante, nuestro modelo debería apostar por una laicidad neutral o genuina, como señala Alfonso Ruiz Miguel, o si se prefiere, por último, que nuestro modelo responde a una laicidad liberal y no republicana en terminología de Charles Taylor y Jocelyn MacLeod. Como será en Suárez Pertierra y Fernández Coronado, es necesario salir al paso de los peligros de ruptura de la neutralidad que provienen de instancias religiosas o de movimientos sociales de signo confesional, con el objetivo de recuperar los valores de raíz religiosa como valores sociales de aplicación general. La interpretación del Tribunal Constitucional en algunas de las sentencias a las que nos hemos referido se sitúa en una peligrosa línea de neoconfesionalismo que valora no tanto el ejercicio del derecho a libertad de conciencia cuanto la religión en sí misma y muy especialmente la religión católica sobre la base de su posición mayoritaria en España. Esa interpretación neoconfesional que se desprende de los razonamientos de algunas de las sentencias y que se apoya en determinados sectores doctrinales quiebra, a mi modo de ver, con los valores de libertad, igualdad, pluralismo y justicia propugnados en nuestra Constitución y cercena la libertad y la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Así las cosas, creo que resulta perentorio elaborar una nueva ley orgánica de libertad de conciencia que tenga como fin precedente, como señalan Suárez Pertierra y Fernández Coronado, primero la supresión de aquellos elementos que limitan el alcance de la laicidad desde el plano institucional, ya sea en la perspectiva de la neutralidad, ya sea en la aplicación del principio de igualdad, ya en el desenvolvimiento de nuevas formas de laicidad producto de una sociedad fuertemente secularizada. Y segundo, la recuperación del individuo titular originario de los derechos fundamentales como centro del sistema. El desplazamiento del eje constitucional al plano institucional, relación Estado-Iglesias, oscurece la libertad de conciencia como elemento radical del sistema, al tiempo que sustenta la creación de un cuerpo legal especial para el factor religioso y permite la identificación de la cooperación constitucional con el pacto confesional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando. Nos queda todavía un cuarto de hora largo, yo creo, porque después hay una pausa café para preguntas y ya hay una en el chat de Elena Carantoña Álvarez que se pregunta si, además de resumir estas tres interesantes sentencias y exponer tantas opiniones críticas a las dos últimas, podría explicar también opiniones favorables a ellas para completar el cuadro. Bien, en realidad la mayor parte de las opiniones favorables en lo que se basan es, bueno, en el argumento, en dos argumentos. Uno, lo que dice el 16.3, que dice que el Estado español, teniendo en cuenta la creencia religiosa de la sociedad española, ese tener en cuenta parece que, digamos, significaría casi todo, y la propia, digamos, mención expresa que se hace de la Iglesia Católica. Bueno, el problema de esas interpretaciones, son las que estoy criticando, es que esencialmente hacen una interpretación estricta de ese párrafo del 16.3. Hay que hacer una interpretación sistemática de la Constitución. No se puede desligar el 16.3 de lo que dice el 1.1, de lo que dice el 14, de lo que dice el 16.1. Es decir, no se puede desligar de lo que es el sistema constitucional. Bueno, yo creo que hay que diferenciar ciertas cosas, porque detrás lo que se está valorando esencialmente es ¿qué es lo que se promociona? ¿O en qué consiste la cooperación? Bueno, la cooperación constitucional no es más que un reflejo del artículo 9.2. ¿Qué dice el 9.2? El 9.2 lo que dice es que hay que promover condiciones y remover obstáculos para que el ejercicio de los derechos fundamentales sea real y efectivo. Es decir, si no se hubiera dicho nada en el 16.3 de cooperación, sería lo mismo. Es decir, no añade nada nuevo la cooperación respecto a lo que dice el 9.2. Ahora bien, lo que se valora, ¿qué es? Lo que se valora es el ejercicio del derecho fundamental, no la religión en sí misma considerada. Porque si valoramos la religión en sí misma considerada, entonces dejamos de ser un Estado laico para ser un Estado o confesional o pluriconfesional. Pero en realidad, bueno, lo que también puedo decir es que si atendemos a lo que van diciendo las diferentes sentencias, tanto del Supremo, puedo poner el ejemplo de la sentencia que se refiere al reglamento de honores militares. El reglamento de honores militares no solo fija la posibilidad de que se rindan honores a los caídos por España y que al final haya un acto religioso si así lo piden los familiares. Pues bien, los militares están obligados, no pueden elegir si van o no a ese acto.
los que sean designados para la compañía de honores tienen que ir obligatoriamente, con independencia de que pertenezcan o no a la confesión católica. Pero además el Reglamento de Honores Militares establece, digamos, la participación de las Fuerzas Armadas en actos de contenido religioso. Ahí sí, ahí dice que es voluntaria. Pero claro, lo sorprendente es que, bueno, ¿cómo no se produce una confusión entre funciones religiosas y funciones estatales cuando las Fuerzas Armadas participan en actos religiosos? Por cierto, solo en actos religiosos católicos. No participan en actos de ninguna otra confesión. Aquí estamos siempre con lo mismo. Hablamos del pluralismo religioso, o alguien dice, no, mire ustedes que la pluralidad de símbolos religiosos en los espacios públicos. ¿Me quieren contar cuántos símbolos hay en los espacios públicos fuera de los católicos? Ninguno. Entonces se trata de defender el igual derecho de todos. Es decir, pero es que volvemos siempre al concepto histórico y que, bueno, hay quien ya lo utiliza, de que quien no es católico no es español. Seguimos en esa concepción. No. En España todos somos ciudadanos, con independencia de nuestras creencias religiosas. Y eso es lo que he tratado de demostrar en la ponencia. Muchas gracias, Fernando, por tu claridad. No sé si hay más intervenciones, pero mientras que alguien se anima, a mí me ha recordado a un hecho puntual polémico, pero que tú vas a reconocer enseguida, que tuvo lugar a principios de los 2000 aquí en la Facultad de Letras de la Universidad de Granada, pues un profesor que tenía un antropólogo, que tenía un proyecto sobre visibilidad de la minoría musulmana en ese contexto de principios de los 2000, organizó un viernes un rezo en Ramadán, un rezo colectivo aquí en la facultad. Y él lo organizaba desde su perspectiva, se había formado en el contexto de cómo se gestiona el pluralismo religioso en Canadá. Y aquí se montó una tremenda, porque con el siguiente argumento del profesorado, sobre todo, nos ha costado mucho sacar el crucifijo de las aulas para que ahora vengamos a celebrar oraciones. Es decir, que ese relato, esa genealogía histórica es muy necesaria para entender esto. No me voy a enrollar, porque hay más preguntas. De Marina Meléndez, dice, ¿el grado de secularización de un símbolo religioso quién lo determina? Bueno, lo tienen que determinar los tribunales. En el enjuiciamiento son ellos los que tienen que en un momento dado establecer. A ver, aquí lo lógico es que el tribunal hubiera dicho, bien, primero, la Virgen Santísima en el Ministerio de la Inmaculada Concepción es polisémico. ¿Se ha secularizado? ¿Es posible secularizarlo? Hay una sentencia muy graciosa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se refiere, bueno, a un acto en favor de la patrona de la Guardia Civil. Y le quería decir, no, mire, esto de la Virgen ya nadie lo entiende, bueno, claro, la sentencia ha sido criticadísima diciendo, bueno, pero ¿qué está diciendo usted? Porque al final lo que está haciendo es despojar completamente de contenido religioso. Pero hay cosas que son evidentes. Si yo digo, vamos a comer a Santa Fe, bueno, pues alguien lo que está pensando es a dónde me va a llevar a comer. No está pensando en la Santa Fe católica. Esto es muy claro. Sin embargo, si yo digo en un momento determinado, mira, voy a un acto del Colegio de Abogados de Sevilla porque voy a celebrar la patrona, que es la Virgen Santísima, en el Ministerio de la Inmaculada Concepción, alguien me dice, bueno, que vas a una misa. O sea, ya lo vincula rápidamente a lo religioso. Son los jueces los que tienen que determinar el grado de secularización. Hay algunos que son evidentes. O sea, es decir, San Sebastián, bueno, pues San Sebastián evidentemente es así. Y luego lo que he dicho, también hay que entender el tema de si el Estado ha demostrado algún interés o algún bien jurídico a proteger en el símbolo determinado. Eso también lo seculariza. Esos serían los elementos. Pero esencialmente son los jueces los que deben determinar el grado de secularización, que es lo que no hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que dice en un momento determinado dice, ¿por qué está secularizado? Porque el Colegio de Abogados de Sevilla dice la tradición secular. Ah, ¿y eso ya lo seculariza? Hombre, no, en absoluto. Hombre, analice usted y enjuicie el caso. Haga su trabajo, que es lo que no hace, o dicho de otra manera, es lo que no quiere hacer, que es algo distinto. No sé si había alguna pregunta en el chat, me parece. A ver. Sí, creo que Alberto Ferrari había pedido la palabra, si no veo aquí en el chat. Sí, eso es.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería felicitar al profesor Américo por su excelente conferencia, con la que además me identifico plenamente con todas las posturas que ha defendido. Y yo le quería preguntar por la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, porque está vinculada a lo que ha explicado sobre el hecho de que en ocasiones el símbolo religioso puede tener un valor histórico o artístico que le haga digno de protección por parte del Estado. Entonces, en esta sentencia, en donde se valoraba si el hecho de que hubiese un crucifijo barroco del siglo XVII, creo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, que además había colocado el alcalde Belloch, se valoraba si la colocación de ese crucifijo histórico en el Salón de Plenos era acorde o no con el principio de laicidad. Y entonces el juez al final decía que en ese caso, por ese valor artístico, no contravenía el principio de laicidad. Y le quería preguntar su opinión al profesor Américo. Sí, conozco la sentencia de Zaragoza de lo contencioso. Vamos a ver, el juez hace muy bien porque cuando enjuicia el asunto lo que hace es preguntarse si existe alguna protección sobre esa cruz del siglo XVII y encuentra que, que hacía bastantes años que se había declarado como bien artístico, histórico-artístico del ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente eso ya lo que haría sería esencialmente secularizar. A mi juicio, lo que pasa es que el juez hay dos cosas que no hace bien. A ver, yo creo que el juez dice, si tiene ese valor histórico-artístico, puede permanecer en el pleno, vamos, en el salón de plenos, que es lo que se plantea. Otra cosa distinta es que presida el salón de plenos. Yo creo que el juez habría dicho, no, mire usted, puede seguir en el salón de plenos, pero no tiene que presidir, digamos, las actuaciones del salón de plenos. Es decir, cuando se fue Belloch, el crucifijo se puso en una vitrina, ahí sigue, en el salón de plenos. Pues bien, me parece muy bien que siga ahí. Y la otra cosa que hace el juez, bueno, y este es uno interdicta, dice al final, dice, bueno, el escudo de Aragón, y se refiere a que el escudo de Aragón hay 3 cruces. Dice, si no estuvieran esas 3 cruces, no estaría el escudo de Aragón. No, eso no es verdad. El escudo de Aragón será el que determinen las Cortes de Aragón en función de las competencias que tiene para establecer los elementos de representación. Ahora, ese trabajo que se hizo el juez, eso de vamos a ver si hay un bien o un interés jurídico del Estado sobre el signo concreto, en este caso una cruz del siglo XVII, bueno, pues eso es lo que tienen que hacer los jueces. Y si lo hay, evidentemente, entonces cambia un poco, digamos, la significación religiosa del símbolo para convertirlo en una, digamos, significación cultural. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. No hay más palabras pedidas. Y bueno, son las 11:28. Damos un par de minutos por si alguien quiere preguntar o reaccionar a la conferencia. Sí, alguien ha hablado, ¿no? Sí, hola, María José Parejo. Soy María José Parejo, buenos días. Creía que había levantado la mano, pero no. Yo estoy más familiarizada con la Blackboard Collaborate que con esta plataforma y igual ni la he levantado. Bueno, yo simplemente quería hacer una intervención. ¿Puedo? ¿O hay alguien con la mano levantada antes que yo o no? No, puedes, María José. Vale, pues nada, simplemente quería hacer una pequeña intervención y una pequeña reflexión para felicitar al profesor Américo. Como siempre, una exposición clarísima, sistemática, convincente. Efectivamente, como mi predecesor en el uso de la palabra, comparto con el profesor Américo absolutamente todas las reflexiones que ha hecho. Ciertamente, además, en alguna publicación que he hecho sobre el tema, he citado al profesor Américo, su trabajo de 2013 que mencionaba con el compañero Daniel Pelayo, y efectivamente sus distinciones entre los distintos tipos de símbolos estáticos, personales. Efectivamente, como siempre, me ha clarificado todo el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional que hay sobre el tema. Y como un poco por alusiones, como estoy aquí en Sevilla y como pertenezco al Colegio de Abogados de Sevilla,
Y bueno, incluso estuvimos en el Colegio de Abogados de Sevilla en un congreso de esta Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Pues comparto plenamente con el profesor Américo lo que ha explicado sobre esa jurisprudencia existente sobre, bueno, el tema de la patrona. Efectivamente, nuestro Colegio de Abogados de Sevilla celebra el Día de la Institución, el Día de la Virgen Inmaculada. Es la patrona, está incluso en el escudo del Colegio de Abogados, hay una pequeña imagen y efectivamente, pues, bueno, pues me ha hecho ilusión que hable usted sobre, bueno, que hables, Fernando, sobre esta jurisprudencia del Colegio de Abogados de Sevilla. Y aparte de mis felicitaciones y de aprender siempre de todo lo que nos transmites, quería hacerte una pequeña consulta que yo llevo tiempo haciéndome a mí misma y quería saber tu opinión, porque además has terminado tu intervención hablando efectivamente de esa necesidad de una nueva ley orgánica. Bueno, algunos decimos o dicen de una nueva ley orgánica de libertad religiosa y como tú bien has dicho, porque yo también comparto contigo y con los profesores Llamazares, Suárez Pertierra, Fernández Coronado, más bien una ley orgánica de libertad de conciencia. ¿Crees, Fernando, que con una nueva ley bien hecha o bien enfocada podrían solventarse muchos de los problemas de los que hoy estás hablándonos? Bueno, yo creo que muchos. Vamos a ver. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, yo creo que ha sido una buena ley que cumplió una cierta función. Es decir, a ver, fue una buena ley porque, bueno, primero es la única ley orgánica que ha existido, digamos, desde que la Constitución del 78, que ha sido aprobada por unanimidad. Esto es algo que ya es impensable, no se lo va a producir nunca jamás, o sea, esto está claro. Y yo creo que estuvo bien. Lo que pasa es que es una ley de cooperación. O sea, no es una ley orgánica de libertad religiosa, es una ley de cooperación con las confesiones. Es decir, aquí lo que se hizo fue, digamos, copiar el modelo italiano. Es decir, bueno, yo recuerdo cuando el debate constitucional decíamos, bueno, a ver, las tendencias entre Francia y Alemania, y al final el desarrollo, alguien dijo, vamos a copiar a los italianos, y se previó algo que era muy, muy similar a la síntesis, ¿no? Bueno, primero, claro, solo regula la libertad religiosa, no la ideológica. La libertad de conciencia dice, bueno, entonces habría que preguntarse, oiga, ¿y los no creyentes están vinculados por la ley orgánica o están protegidos por la ley orgánica? Dice, bueno, miren, esto, bueno, pues yo por eso creo que el tema de la ley digamos, de libertad de conciencia y no solo de libertad religiosa, sino que es más amplia. Pero además creo que la ley debería fijar un poco las condiciones generales del Estatuto de Laicidad. Porque es que tampoco nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el significado de la laicidad en España. Claro que hay interpretaciones que son claramente neoconfesionales. Es decir, bueno, España es un Estado laico, pero en el fondo vamos a cambiar algo para que nada cambie, seguimos siendo confesionales y aquí la religión importante es la católica, ¿no? Esto de, hombre, ¿cómo voy a creer en otra religión si no creo en la verdadera que es la católica, ¿no? Este tipo de frases tan castizas y tan conocidas en España, ¿no? Bueno, y yo creo que es necesario fijarlo. Y es necesario fijarlo porque si lo pensamos realmente, los problemas de laicidad en España, yo creo que vienen casi todos, o casi todos inciden en el plano de la igualdad. Es decir, vamos a ver, vale, hemos firmado los acuerdos. Va a hacer 30 años que hemos firmado unos acuerdos. Yo pregunto, ¿hay existencia religiosa católica, evangélica o judía en las Fuerzas Armadas? La respuesta es no. ¿Por qué? Ah, no, mire, porque no hemos desarrollado, porque no sé qué, porque no sé cuántos, claro. Luego te dicen, no. Bueno, mire usted, el acuerdo con los musulmanes se dice que se procurará adecuar la alimentación en centros escolares y laborales a las condiciones del Islam, ¿no? Bueno, claro, luego llega la sentencia y dice, bueno, no, hombre, eso es una ley formal, no material, es decir, es un brindis al sol. ¿Qué importa lo que diga una ley? Y entonces le da la razón le da la razón a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que resulta que han prohibido a una niña, cuidado, una niña que no pedía comida halal, que solo pedía que no le pusieran carne de cerdo en la comida. Solo eso. Si es un católico que pide que los viernes le pongan pescado, ¿la sentencia habría sido igual? La respuesta es no. Se habría reconocido el derecho del católico a que los viernes, cuando es obligatorio, según la Constitución Católica, no coma carne y coma pescado. Son generalmente problemas de igualdad. Y eso se suple esencialmente a través de una cierta legislación. Luego hay cosas que además debería hacer la libertad de conciencia. Tú sabes que, bueno, yo soy muy favorable a los comunes razonables. Y que, bueno, la sentencia del 85, esta que se refiere al domingo,
bueno, pues no reconoció. Yo creo que, a ver, el Constitucional tampoco podía reconocer los argumentos razonables porque no es legislador. Esta no es como la jurisprudencia canadiense, ¿no? Que ahí sí que crean derecho. Nosotros, aquí, nuestros jueces no crean derecho, interpretan el derecho, que es algo distinto, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que introducir esa posibilidad. ¿Para qué? Hombre, para adecuar la ley o una nueva ley a una sociedad que es muy distinta a la del año 80 o a la del año 78. Estamos en una sociedad mucho más plural, mucho más diversa y con muchos más problemas. Y al final, lo importante, a ver, para mí lo importante no es, me puedo llegar a un ciudadano musulmán y tratar de convencerle del Estado laico, en el que creo, además, profundamente. Y bueno, y entonces, claro, yo me pongo a explicarle y me dice, ya, pero es que resulta que, claro, a mí no se me respeta esto. Es que cuando yo quiero construir una mezquita, de repente compro el suelo, sigo todas las normas urbanísticas y llega el alcalde y dice, ni de broma, si quiere usted una mezquita, hombre, en el centro de la ciudad no, porque deprecia usted el suelo y el valor de los pisos que están en esa calle. No, vaya usted al parque empresarial, ¿no? Y allí monta usted su templo de culto. Y entonces me dice, oiga, ¿esto es el Estado laico? Y hay que decirle que no. Pero claro, en la realidad diaria le va a decir, oiga, ¿por qué mis derechos son menos derechos que los de un ciudadano católico? Y tiene razón. Y tiene razón. Entonces, para mí es una cuestión de ciudadanía. O sea, de asegurar las iguales condiciones del derecho de todos y cada uno a tener libertad religiosa o a tener unas creencias o a no tenerlas. Y no por eso sentirse discriminado en absoluto. Para mí esa es la cuestión. Y eso es lo que creo que debería hacer la ley, la nueva ley orgánica. También es verdad que actualmente no hay una sola iniciativa de llevarla adelante. Esto desapareció con el gobierno Zapatero, no se ha vuelto a hablar y tengo la impresión de que el gobierno no tiene ningún tipo de intención no es una respecto prioridad de esto. Lo cual me parece que, en fin, es muy criticable. Muy bien, muchas gracias. Elena Carantoña, que hizo la pregunta anterior, ha añadido algo en el chat. Agradece la respuesta y no comparte la opinión sobre el papel de los jueces en la definición de la secularización de los símbolos. Dice que sería interesante incorporar el contexto europeo donde los debates, en sus dimensiones políticas, jurídicas, sociales y culturales, están permanentemente abiertos y al no tener la misma carga ideológica que en España sugieren alternativas muy ricas. Bueno, yo no diría que no tiene la misma carga ideológica y hay un ejemplo muy claro. Si yo hablo de Lausi 1 y Lausi 2, me parece que las diferencias son fundamentales. El caso Lausi es el caso de la madre de un niño italiano o de una niña italiana que en un momento dado pone un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque está la cruz en la escuela pública. Lausi 1 le dio la razón, Lausi 2 se la quitó. Lausi 2 se la quita porque cuando sale la sentencia de Lausi 1, de repente un montón de estados, por cierto, algunos de ellos confesionales, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, es decir, hay un montón de estados que interponen un recurso, se traen abogados norteamericanos y sale el Lausi 2, que al final lo que dice el Lausi 2 es, bueno, no, esto al final depende de cada estado y que cada estado haga lo que quiera. En Lausi 2 se llega a decir textualmente que la cruz no significa nada, que apenas se nota. ¿Qué más da? Que eso apenas se ve. Eso no es político. Me parece que radicalmente sí. Parece que radicalmente sí. Es más, el Tribunal Europeo lo que hace es despreciar todas las sentencias anteriores sobre, violación de la libertad religiosa en sentido negativo para establecer un nuevo criterio muy semejante al de Estados Unidos de América. Hombre, Europa no es Estados Unidos, en la laicidad, al menos. Es verdad que la laicidad no es única, que es muy diferente. No hay una laicidad única, ni esa histórica, no, la laicidad, Francia es muy distinta, evidentemente, de España, que es muy distinta a su vez de Alemania, que es distinta de Italia, de Portugal, etcétera, ¿no? O sea, que cada uno vamos teniendo nuestro modelo de laicidad. Yo seguramente creo que sí, que es verdad que España responde más a un modelo de laicidad liberal, como dice Charles Taylor, ¿no? Y además me parece bien que sea así, que sea un modelo de laicidad liberal. Creo que respeta mejor los derechos fundamentales que la laicidad, digamos, republicana francesa clásica, ¿no? Bueno, hoy en el periódico tenemos un ejemplo, ¿no? Que ya ha habido un lío porque resulta que una candidata del partido de Macron a las elecciones municipales, como aparece en el cartel con el velo islámico, se ha armado la de Dios. Bueno, a mí me parece que eso en España no pasaría absolutamente nada, porque una candidata llevara el velo islámico. No, pero claro, es decir, no me puede decir que los tribunales europeos no son políticos. Son radicalmente políticos.
Y la sentencia de la UCI II demuestra que son radicalmente políticos, tan políticos como los españoles. Por cierto, la sentencia de 2011 cita a la UCI II, claro, porque le viene bien en su argumentación. Antes de esa reacción, Julio César pedía la palabra para una pregunta sencilla. Sí, muchas gracias, doctor Fernando, y enhorabuena por su trabajo. Eso es una especie de luz para el mío. Le quiero preguntar cómo iniciar desde la reflexión, desde la academia, procesos de diferenciación entre lo religioso y lo político, pero en países como Arabia Saudita, que es donde resido. Le repito, desde la reflexión, desde lo académico, porque sí, esa es la pregunta. Vamos a ver, Arabia Saudita es una teocracia. Y si te vas a su constitución, vas a encontrar los elementos de lo que significa una teocracia. En el sentido de que hay una, digamos, absorción absoluta del poder político por parte del poder religioso. Bueno, de todas maneras, las cosas se mueven. ¿Qué significa que se mueven? Hombre, bueno, hay una encuesta curiosa del Instituto Gallup de Múnich, donde hablaba de secularización. Bueno, pues según aquella encuesta, el 18% de los saudíes, cuando contestaban, digamos, sabiendo que eso no iba a ser reconocido por nadie, se declaran ateos. En España no hay un 18% de ateos. O sea, que hombre, si sumas agnósticos, ateos y bueno, indiferentes, seguramente llegas a esa cantidad de 18%. Pero ateos en sí mismo no hay un 18%. En España estamos en torno al 7, el 8%. Bueno, según las encuestas que se pueden manejar. Bueno, es decir, Arabia Saudí, claro, tendría que... La cuestión es compleja. ¿Por qué? Porque digamos que el Islam es parte esencial de lo que Arabia Saudí considera la identidad nacional. A ver, no olvidemos que es el país de los santos lugares, ¿no? Bueno, eso no significa que no pueda acceder hacia un Estado laico. Debería. El problema es que en Arabia Saudí no se reconoce la libertad religiosa. Es decir, en Arabia Saudí no ocurre, por ejemplo, lo que ocurre en Irán. En Irán los cristianos están protegidos constitucionalmente como minoría religiosa. En Irán tú puedes ir a una iglesia evangélica y a una iglesia católica. En Arabia Saudí no. En Arabia Saudí las únicas iglesias que existen, además no se ven mucho, son las que existen en las burbujas diplomáticas, en las sedes de algunas embajadas. Pero tú no puedes ejercer la libertad religiosa. Es más, Arabia Saudí, en un momento determinado, puso objeciones a la firma del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando se habla del contenido de la libertad religiosa, se habla de cambiar de religión. Bueno, el Islam no admite el cambio de religión. Y los saudíes no lo admiten, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema, digamos que en la medida en que se vaya, digamos, secularizando o modernizando la sociedad saudí, yo creo que eso cambiará. Bueno, es curioso, por ejemplo, hablamos del Golfo, pues lo que pasa en Emiratos. ¿Qué ha pasado en Emiratos? Que inicialmente, digamos, era bajadista, como los saudíes. Bueno, ahora se ha vuelto maliquí. Se está acercando al Islam maliquí, que en realidad es una corriente jurídica. Pero bueno, ¿qué ha pasado en Emiratos? Bueno, en Emiratos ha pasado algo muy curioso, claro. Hablamos de un país de 10 millones de habitantes, donde 9 millones son inmigrantes. Claro, ¿eso qué ha generado? Ha generado diversidad, ha generado pluralidad. ¿Y qué ha hecho Emiratos Árabes? Bueno, pues ha creado un ministerio de tolerancia religiosa, si quieres, ministerio en sentido de tolerancia vertical, un poco semejante a la del siglo XVII o XVIII en Europa, ¿no? Pero ya es un movimiento. Luego, además de eso, ha hecho otra cosa, o sea que, bueno, ha establecido templos de diferentes confesiones, entre otros el católico, y ha firmado el acuerdo sobre fraternidad humana con el Papa Francisco y el rector de la Universidad de Al-Azhar, ¿no? Lo cual es importante desde el punto de vista político, es significativo desde el punto de vista político. Ellos se han dado cuenta de que la diversidad y la pluralidad, y más en un mundo globalizado, les viene. Y hay que dar respuesta a eso. Y si no, tendrán problemas. Y creo que Arabia Saudí tendrá problemas. Si no se abre, tendrá problemas. Pero, bueno, es una cuestión que depende de ellos, ¿no? Y depende del propio sistema saudí, que evidentemente, pues alguien me dijo, hombre, quizás es el peor país del mundo en reconocimiento de la libertad religiosa. Pues no lo sé, seguramente. Quizá, vamos, según los norteamericanos que hacen un estudio de esto, está solo por delante de Corea del Norte. Pero es evidente que no hay libertad religiosa en Arabia Saudí. Y libertad religiosa
ni principio de igualdad, ni reconocimiento de los derechos fundamentales. Eso queda muy claro. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por la asistencia y las participaciones. Son las 12 menos cuarto y a las 12 empieza el primer panel, de manera que es un buen momento para cerrar esta primera conferencia y hacer un pequeño descanso antes de continuar con la jornada del primer día del Congreso. Gracias a todos. No sé si queda algo por añadir. Sí, simplemente desde la parte técnica, pues emplazaros en este mismo enlace de aula magna a la sesión de la tarde, de la ponencia de la tarde de las 4, y si independientemente de si queremos entrar en un panel u otro, tenemos, como van a ser simultáneos porque empiezan a la misma hora, debemos de entrar a un enlace u a otro de los que os hemos enviado en la tarde de ayer, ¿vale? Este, en el que estamos ahora mismo, será el que nos tendremos que entrar para la sesión de la tarde, de la ponencia de la tarde, pero que tenemos que abandonar la sesión y meternos en el panel que nos interese en los otros enlaces, ¿vale? No nos confundamos de temas de enlaces de sesiones, ¿vale? Yo creo que están bien identificados en los correos. Miércoles, aula 1, panel 1, aula Federico García Lorca. Miércoles, panel 2, aula Francisco Ayala, ¿vale? Pues terminamos la sesión aquí, os emplazamos a la tarde y en unos minutillos pues nos vemos ya por el panel 1 o por el panel 2. Hasta ahora. Yo me despido que tengo clase. Hasta la tarde. Adiós. Enhorabuena. Hasta luego, Elena. Gracias. Gracias.